Me llamo Catalina, y si algo aprendí después de años viajando por todos los continentes, es que el hogar no siempre está en un solo lugar geográfico. Desde mi juventud, pasé gran parte de mi vida yendo de un sitio a otro. Recorrí la costa de Chile en una pequeña furgoneta, crucé la península ibérica en trenes nocturnos, y me enamoré de la calidez de la gente en Guatemala y México. Pero nada me preparó para descubrir la increíble paz que he sentido cada vez que regreso a mi casa en Valencia y veo a mis dos bullmastiffs corriendo a recibirme, con esas colas gigantes moviéndose como hélices. Hace algunos años, decidí adoptar a mis dos compañeros de cuatro patas, Aquiles y Bruma. Muchos amigos se extrañaron de mi elección. Catalina, ¿segura que quieres perros tan grandes? Podrías tener un labrador. Un perro mediano sería más práctico, decían. Pero yo siempre he sostenido que perros grandes, corazón grande. Tal vez mi anhelo de tener un refugio emocional, después de sentirme tan sola en aeropuertos y estaciones de tren, se manifestaba en la forma de dos peludos gigantes que, al mínimo gesto, saben brindarme toda su ternura. Al principio, confieso que mi marido, Ignacio, no comprendía mi adoración por estos gigantes adorables. Él es de espíritu metódico, con horarios fijos y planes perfectamente calculados, mientras que yo prefiero la espontaneidad y el caos un poco dulce de la vida. Mi trabajo como redactora freelance me permitía moverme con mucha libertad por varios países, y así conocí decenas de culturas, lenguas y paisajes que hicieron mi imaginación volar. Sin embargo, en casa, todo parecía detenido en el tiempo. En uno de mis viajes a Argentina, conocí a un especialista en bullmastiffs que me hizo un comentario inolvidable. Catalina, ten cuidado, estos perros sienten las vibraciones de la gente. Son tan nobles que muchas veces se comportan como un escudo para proteger a sus dueños de malas energías o intenciones. Yo lo tomé más como una anécdota curiosa que como una advertencia. Pero, con el paso de los años, comprobé que Aquiles y Bruma tienen una especie de radar emocional que se enciende siempre que alguien con malas intenciones ronda cerca de mí. Lo curioso es que esa mala vibra no provenía necesariamente de enemigos, sino de personas que no aportaban nada positivo. A veces, esos presentimientos se manifestaban en situaciones de lo más inusuales, como cuando un antiguo compañero de trabajo llegó a cenar a casa y los perros empezaron a ladrarle sin parar. Yo pensé que se trataba de un ataque de nervios de los perros, pero después me enteré de que aquel compañero tenía planes de involucrarme en un proyecto turbio que comprometía mi reputación. Mi marido, en cambio, nunca captó la misma señal de alerta. Y eso me molestaba. Pensaba, ¿cómo es posible que los perros sean más intuitivos que la persona con la que comparto la vida? Pero, por aquel entonces, creía que era un simple desacuerdo sin mayor relevancia. Regresé a Valencia tras finalizar un extenso viaje por Centroamérica. Cuando entré por la puerta de casa, me recibió la alegría desbordante de Aquiles y Bruma. Ignacio me saludó con un beso en la mejilla y un «¿Qué tal?». Todo normal, todo demasiado frío para mi espíritu inquieto que venía de experimentar el bullicio de las calles de Ciudad de México, la música en cada esquina y las incontables anécdotas. Sin embargo, me mordí la lengua. Quizás yo me había vuelto demasiado exigente y soñadora, tal vez necesitaba tiempo para reajustarme a la rutina hogareña. Los primeros días transcurrieron entre maletas abiertas, ropa que había que lavar y mi computadora llena de notas y fotos de mis últimos reportajes. Ignoro por qué, pero una tarde me llegó una punzada de soledad en el pecho. Allí estaba, en mi casa, con la persona que supuestamente amaba, y aún así sentía que algo faltaba. Aquiles, con su corpulencia que a veces asusta a desconocidos, se acercó a mi sillón y apoyó su gran cabeza en mis piernas. Fue un gesto sencillo, pero bastó para arrancarme una lágrima de alivio. Ignacio, sentado a pocos metros en el sofá, ni siquiera notó mi expresión de congoja. Entonces pensé, ¿cómo pueden los perros entenderme mejor que mi marido? En ese momento, decidí que era hora de replantearme muchas cosas. No imaginaba todavía que Aquiles y Bruma serían parte crucial de los cambios que vendrían, pero sentía una certeza irrebatible. Estos dos gigantes peludos eran el calor de hogar que necesitaba, y mi vida sin ellos sería mucho más gris. Con ese pensamiento, me dispuse a preparar la cena. Aquiles y Bruma me seguían por la cocina, moviendo su enorme humanidad de un lado a otro, siempre atentos a cualquier migaja que pudiera caer. De fondo, oía a Ignacio peleando con el televisor que se negaba a sintonizar su canal favorito. Y en mi interior,
Se estaba librando una batalla de interrogantes. ¿Por qué me sentía más acompañada cuando viajaba que en mi propia casa? ¿Era un problema de comunicación? O tal vez los viajes habían transformado mis prioridades, y ahora nada me parecía suficiente salvo las muestras de cariño que, sin condiciones, me ofrecían mis perros. El sol se puso sobre Valencia y me fui a dormir con un nudo en la garganta, deseando que el día siguiente trajera respuestas. Desperté con el sol entrando por la ventana. Al abrir los ojos, sentí el peso conocido de Bruma, que dormía hecha un ovillo en la alfombra junto a mi cama. Acaricié su cabeza suave y recordé esa frase que tantas veces repetí: perros grandes, corazón grande. A veces me preguntaba si mi vida habría sido distinta de haber optado por perritos pequeños, como tanto me habían recomendado. Pero la verdad es que no, mis Bull Mastiff son perfectos para mí. La rutina de la mañana transcurría como cualquier otra. Ignacio se marchó muy pronto al trabajo, con apenas un hasta luego apresurado. Me puse a revisar mis correos y me topé con un pedido de última hora de mi editor en Barcelona. Necesitaba 4 artículos completos para esa misma tarde. Vaya locura, pensé. Sin embargo, mi vida nómada me había acostumbrado a los retos contrarreloj, así que puse manos a la obra. Para poder concentrarme, me senté en mi mesa de trabajo, con un gran café a mi lado, y advertí a Aquiles y Bruma que esa mañana no habría atención exclusiva para ellos. Como si me entendieran perfectamente, ambos se tumbaron cerca de la puerta, vigilándome en silencio. De vez en cuando, se acercaban a pedirme una caricia, pero en general respetaban mi espacio. Recuerdo que terminé 4 artículos en 1 hora. Sí, suena increíble, pero a veces, cuando la inspiración y la adrenalina del poco tiempo chocan, entro en un estado de concentración total. Escribí sobre gastronomía mediterránea, sobre la historia de una bailarina de flamenco y otros temas que tenía bien investigados de viajes pasados. Me levanté a estirar las piernas y me di cuenta de que Aquiles me miraba con una expresión de ya era hora de que dejaras esa computadora. Una vez cumplidos mis deberes, decidí que era el momento perfecto para sacar a pasear a los perros. Bajamos al parque que queda junto a la playa de la Malvarrosa. Allí, mis enormes Bull Mastiffs atraían las miradas de sorpresa de los turistas. Hubo una escena muy graciosa. Un señor mayor se acercó pensativo y me dijo: «¡Qué fieros se ven!», mientras Aquiles se sentaba pacíficamente a mis pies, moviendo la cola como si el hombre fuera su mejor amigo. «Bueno, se ven grandes, pero tienen un gran corazón», le respondí. Y entonces el señor se rió y se animó a acariciar a Aquiles, quien casi le devuelve el gesto con un lametón. Después de pasear, paramos en un café al aire libre. Me senté en una mesa y los perros se acomodaron a mi lado. Pronto, noté algo extraño. Bruma se erizó un poco, levantó sus orejas y me miró. Fue uno de esos gestos que uno no sabe interpretar al instante, pero que me puso en alerta. Un hombre alto y con aspecto serio apareció a unos pasos y comenzó a observarme fijamente. No lo reconocí. Para mi sorpresa, se marchó enseguida al ver que los perros lo miraban con insistencia. No le di demasiada importancia, pero de camino a casa no dejaba de pensar en la reacción de Bruma. ¿Sería alguien que conocía? ¿Alguien con intenciones raras? Los Bull Mastiffs, por lo general, no ladran a la ligera. Si ese hombre les despertó desconfianza, por algo sería. Me quedé con la incógnita rondando en mi cabeza toda la tarde. Subí a casa y me encontré con Ignacio en la cocina. Olía a tortilla de patatas recién hecha. «¿Cómo te fue el día?», me preguntó, y le conté lo ocurrido en la cafetería. Su reacción fue una mezcla de indiferencia y fastidio. «Bah, seguro que el hombre solo tenía curiosidad por los perros tan grandes que llevabas. No te rayes». Y volvió a lo suyo. Me sentí un poco tonta. Tal vez sí, tal vez no era nada. Pero esa forma de Ignacio de siempre minimizar mis inquietudes comenzaba a colmar mi paciencia. Lo peor es que ya no era algo puntual. Era la misma actitud que tenía cuando yo llegaba de un viaje llena de historias y él apenas simulaba escuchar, o cuando me emocionaba planificando escapadas de fin de semana y él decía que prefería quedarse en casa tranquilamente. A veces, cuando contaba con humor cómo mis perros se habían comido un zapato de diseñador que me había costado un ojo de la cara, o como Aquiles había asustado sin querer a un repartidor que solo medía 1,5 metros, Ignacio no encontraba gracia. Se limitaba a criticar el tamaño y la torpeza de los perros. Aquella noche, mientras me acostaba, pensaba que necesitaba cambiar algo en mi vida.
Pero no imaginaba que esa necesidad de cambio se convertiría en una decisión drástica de la que no habría vuelta atrás. Habían pasado algunas semanas desde aquel suceso en la cafetería, y mi vida seguía un curso bastante monótono. Ignacio y yo casi no compartíamos momentos de calidad. Cuando él llegaba, se sentaba frente al televisor o se perdía en el teléfono móvil, y yo me recluía en mi rincón a leer, escribir o planificar mi siguiente viaje. Aquiles y Bruma se habían convertido en mi principal apoyo emocional. Quien no haya tenido perros de raza grande y cariñosa no entenderá lo terapéutico que es sentir una gran cabeza peluda apoyada en tus piernas cuando estás triste. Muchas veces, cuando me sentía decaída, me sentaba en el suelo del salón y dejaba que mis gigantes me rodearan con su presencia. Era como si formaran un muro de protección a mi alrededor. Empecé a notar también que mi relación con Ignacio no era la misma de antes. Algo se había roto. Y no se trataba de que discutiéramos cada día o de que hubiera un problema grave en el sentido tradicional. Más bien era esa frialdad, esa apatía que nace cuando te das cuenta de que la otra persona no te ve ni te escucha realmente. Una tarde, decidí visitar a mi amiga Lorena, quien siempre me ofrecía un refugio de risas y charla distendida. Lorena también tenía un perro, un border collie llamado Tango, y entendía mi devoción por los animales. Le comenté mis inquietudes, que sentía a Ignacio cada vez más lejos, que los perros me daban un calor que él ya no me ofrecía. Y la respuesta de Lorena fue directa. Cata, ¿te has planteado que quizá los perros te están dando esa atención que él nunca supo darte? ¿No será que ahora te das cuenta de que no necesitas a alguien que no te valora? Sus palabras retumbaron en mi cabeza durante días. Pensaba en Ignacio, pensaba en todo lo que habíamos pasado juntos. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos poco a poco y construimos un proyecto de vida. Pero, con el tiempo, él se quedó estático en Valencia y yo me enamoré de la carretera, de otras tierras, de otras culturas. Siempre supe que éramos muy distintos, pero pensé que la convivencia y el amor serían suficientes. Todo cambió drásticamente una noche en que sucedió algo extraño en casa. Volví de pasear con los perros y, al subir las escaleras, Aquiles y Bruma se pararon en seco frente a la puerta. Gruñeron suave, con ese tono que nunca antes había oído en ellos. Entré con cautela y me di cuenta de que la luz del salón estaba encendida. Ignacio no estaba por ningún lado, pero había alguien revisando nuestras cosas. Quise gritar, sin embargo, los perros se adelantaron con un bramido profundo. La persona salió corriendo por la ventana del balcón, que conecta con un tejado contiguo. Llamé a la policía, asustada. Cuando Ignacio llegó a casa, reaccionó de una manera que me dolió enormemente. Puso cara de yo te lo dije y dijo, ¿ves? Por tanto viaje, la gente cree que la casa está vacía. Y después, casi culpó a los perros, alegando que si hubieran sido más vigilantes, la persona no se habría adentrado. Como si Aquiles y Bruma no hubieran evitado algo peor. Esa noche dormí mal, atenta a cada ruido. Al día siguiente, con la claridad del sol, vi todo con otra perspectiva. Mis perros me habían defendido, me habían advertido y, de paso, habían mostrado una lealtad inquebrantable. Por otro lado, mi marido se había comportado con frialdad, buscando culpables en lugar de agradecer que nada grave hubiera pasado. Fue en ese momento cuando entendí que quizás la razón por la que no notaba el calor de hogar con Ignacio era, sencillamente, que no existía. Aquiles y Bruma representaban el afecto sin condiciones, mientras mi marido representaba la indiferencia y el reproche. Con el corazón en un puño, empecé a contemplar la idea de separarme. Una idea que me asustaba, porque implicaba tirar por la borda años de relación, y porque significaba aceptar que no siempre el amor dura para toda la vida. Sin embargo, sentía que también era un acto de honestidad conmigo misma, algo que me debía desde hacía tiempo. La decisión no llegó de la noche a la mañana, pero sí se fue forjando con rapidez. Cada día en casa se me hacía más insoportable la indiferencia de Ignacio. Mientras yo daba paseos maravillosos con Aquiles y Bruma, disfrutando del atardecer junto al mar y la brisa de Valencia, Ignacio se encerraba en su mundo sin mostrar el menor interés en acompañarme o en preguntarme cómo me sentía. Finalmente, una tarde lluviosa, tras una discusión muy tonta por una cena que había olvidado preparar, le solté la bomba. Ignacio, quiero el divorcio. Lo dije con un temblor en la voz, pero con la firmeza de quien sabe que no hay vuelta atrás. Al principio, él se rió, como si fuera una broma. Luego, al ver mi seriedad, adoptó un tono de enfado,
pero pronto se calmó. Su reacción fue más bien un suspiro, y una pregunta que me heló la sangre. ¿De verdad quieres acabar con todo por esos perros? No, no eran esos perros. Era mi familia, mi apoyo, el símbolo de lo que yo quería en mi vida, cariño incondicional, compañerismo y esa percepción casi mágica de mis estados de ánimo. Pero no se trataba solo de Aquiles y Bruma, sino de darme cuenta de que yo valía más de lo que estaba recibiendo. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleos y explicaciones a amigos y familiares. Mientras tanto, mis Bull Mastiffs se convirtieron en mi ancla de estabilidad. Me acompañaban a todas partes y me hacían sentir segura en esa transición. Aunque dolía, yo sabía que la libertad que sentía al haber tomado esa decisión valía la pena. Curiosamente, empecé a recibir llamadas de gente interesada en mis trabajos periodísticos, y surgió un nuevo proyecto que me permitiría viajar a Sudamérica por varios meses. Esta vez, la perspectiva de viajar sola, sin un marido que me esperara con un gesto adusto y reproches silenciosos, me entusiasmaba. Además, planeaba llevarme a Aquiles y Bruma en cuanto tuviera un lugar estable. Hubo momentos cómicos, como cuando mis perros se pusieron a ladrar sin parar en la puerta de la notaría, donde teníamos que firmar unos papeles del divorcio. Parece que se pusieron nerviosos al ver tanta gente seria y desconocida. El notario, un hombre algo mayor, sonrió con ternura y me dijo: «Nunca había visto perros tan grandes y tan bien portados, a pesar de los ladridos». Yo sonreí con una mezcla de orgullo y vergüenza, intentando calmarlos. Al final, el divorcio se formalizó sin mayores complicaciones. Ignacio y yo nos estrechamos la mano y nos dijimos un escueto adiós. Yo esperaba sentir un vacío enorme, pero en lugar de eso, sentí una extraña paz. Fue como quitarme un peso de encima. Regresé a casa y, al abrir la puerta, Aquiles y Bruma me dieron la bienvenida con sus típicos movimientos de cola y esa alegría tan pura. Me arrodillé para abrazarlos y sentí que, en ese instante, comenzaba una nueva etapa en mi vida. Me acordé de las palabras de Lorena y comprendí que, a veces, uno no se da cuenta de lo que necesita hasta que lo ve reflejado en esos seres que nos aman sin reservas. Esa noche, me senté en el sillón con una copa de vino y me puse a pensar en lo increíble que es la vida. Me había pasado años viajando, buscando experiencias fuera de mi casa, sin darme cuenta de que el verdadero viaje interior sucedía entre las paredes de mi propio hogar. Aquiles y Bruma habían sido los compañeros incondicionales, los que me ofrecieron un cálido ladrido cuando mi marido no podía o no quería darme un abrazo. Ahora, con mi libertad recuperada y un nuevo horizonte profesional, sentía que todo era posible. Al día siguiente, recibí la confirmación de que mi pasaje a Santiago de Chile estaba listo. ¿Qué me esperaba en el futuro? No lo sabía con certeza. Lo que sí sabía era que no pensaba renunciar a los perros grandes con un gran corazón, y que me quedaba mucho camino por recorrer. A veces, la vida te pone en situaciones complicadas para mostrarte que mereces algo mejor. Quizá por eso Aquiles y Bruma llegaron a mi mundo, para recordarme que el verdadero amor no consiste en meras palabras, sino en acciones diarias, miradas comprensivas y complicidad silenciosa. Esa es la enseñanza que mis Bull Mastiffs me dieron, y la llevo conmigo a donde vaya, viajes lejanos o la próxima aventura en el salón de mi casa. Porque, al final, lo más importante es sentirte en paz contigo misma y disfrutar de la compañía de quienes, sin decir nada, te ofrecen todo su amor.